Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la gracia de Dios. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículo 18, nos dice que Jesús regresó a su pueblo y allí visitó la sinagoga y le pidieron que hiciera la lectura que correspondía a este día. Él tomó el libro y comenzó a leerlo. El texto del profeta Isaías donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha llamado para que proclame la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, y para que también proclame el año de gracia del Señor. Quiero que reflexionemos un poco sobre este texto bíblico, algunos elementos importantes. Número uno, dijo Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, versículo 21, nos dice que Jesús fue a donde estaba Juan Bautista y allí se hizo bautizar, y en el momento del bautizo, cuando Jesús estaba orando, mirando al cielo, éste se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él y se escuchó la voz del Padre. Lo mismo ocurre cuando nosotros oramos. Se abre el cielo y el Espíritu Santo que ya está en nosotros se aviva. Estamos a pocas horas de iniciar el Triduo Pascual. La Iglesia nos pide que durante estos días aumentemos la oración para poder entrar en la meditación profunda de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y entrando en esa meditación, aumentando la oración, entonces vamos a poder contemplar el cielo abierto y el Espíritu Santo se va a avivar en nosotros. En ese sentido, entonces, es muy importante y muy trascendental vivir este momento de la Semana Santa con toda la intensidad. Dice el texto bíblico también que Jesús anunció: el Espíritu Santo me ha ungido. En el Antiguo Testamento, la unción se refería a un acto ceremonial en el cual se derramaba aceite sobre unas personas que eran consagradas o destinadas a una misión especial, principalmente sacerdotes, profetas, reyes o jueces. Pero en el Nuevo Testamento la unción tiene una connotación más profunda. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38, nos dice que Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo, quien a su vez se pasó haciendo el bien y curando a todos los enfermos. Según este texto bíblico de Lucas, de Hechos 10:38, entonces, la unción es el Espíritu Santo, el ungido es Cristo y el que unge es Dios. Repito, Hechos 10:38 dice que Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo, y Jesús a su vez se pasó haciendo el bien y curando a todos los enfermos. Entonces, según este texto, la unción es el Espíritu Santo, el ungido es Cristo y el que unge es Dios. En ese sentido y en esa dirección, entonces, es bien importante que nosotros tengamos claro lo que en estos momentos nos llama a vivir esta experiencia de Semana Santa. Marcos 6:13 nos dice que Jesús envió a los discípulos y que ellos salieron a anunciar el reino de Dios, expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos ungiéndolos con el aceite. Hoy, martes, miércoles santo, pudimos celebrar en nuestras parroquias la Eucaristía de unción de los enfermos, y tengo por compartirles como experiencia personal que fui con mi familia, fui con mis hijos, le enseñé a mis niños lo que significaba este aceite, el poder de Dios que nos cura las enfermedades del alma y del cuerpo. Les dije a mis niños que era un día muy especial y me pude gozar esta Eucaristía que la viví con todo mi corazón, y me llené de regocijo cuando vi que mis niños recibieron el aceite en la frente y en las manos, y a su vez toda mi familia recibió esta unción. Con toda la fe
debemos recibir esa unción del Espíritu Santo que nos cura las enfermedades del alma, que son las que enferman el resto de las áreas de nuestro cuerpo. Primero se enferma el alma, después se enferma la mente, se enferman los sentimientos, se enferma el cuerpo, pero hay uno que nos cura. Jesús es el médico del alma y del cuerpo. Por eso Jesús fue consagrado para una misión muy especial, y es llevar la buena noticia a los pobres, conforme al texto que acabamos de reflexionar o proclamar. Y los pobres, acá la buena noticia a los pobres, pobres son aquellos que reconocen su pequeñez, que reconocen su fragilidad, su debilidad, su flaqueza, porque el pecado empobrece, el pecado empequeñece. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a reconocer nuestra pobreza para ser enriquecidos por Él. Dice el texto también que Jesús con toda la convicción dijo: me ha enviado Dios para anunciar la libertad a los cautivos. Una de las maneras en las que Dios se ha manifestado al género humano a lo largo de toda la historia con mayor fuerza es como liberador, como libertador. A los israelitas los liberó de la esclavitud que les propinó el imperio egipcio, pero después también los liberó cuando estaban en la tierra prometida, los liberó de la opresión que les causó los asirios a Israel del norte. A Israel del sur los liberó de los babilonios, posteriormente los liberó de la opresión de los persas, de los griegos y finalmente del imperio romano. Hoy Jesús te quiere liberar a ti y a mí de todo aquello que esclaviza nuestro ser, nuestra alma y nuestra mente. Él es el gran liberador. Hoy nos quiere entonces liberar de la peor de todas las esclavitudes, que es el pecado. Por eso dice el apóstol San Pablo en Gálatas 5:13, ustedes han sido liberados, ustedes han sido llamados a la libertad, pero no utilicen esa libertad para darle rienda suelta a sus instintos. Dios nos da libertad, pero no es para darle rienda suelta a nuestros impulsos. No nos podemos dejar llevar por la carnalidad instintiva. También dijo Jesús en este texto bíblico hermosamente que había venido a dar la vista a los ciegos. Apocalipsis 3:18 dice hermosamente, se le dice al vidente de parte de Dios: te recomiendo que te compres colirio para que te eches en los ojos y recobres la vista. El colirio era una medicina muy famosa en la época, una pomada, un remedio que servía para curar las enfermedades en los ojos. De la misma manera, debemos pedirle a Dios que nos dé colirio, que nos unte colirio espiritual para que nos sanen los ojos del corazón, a fin de que podamos apreciar toda la grandeza espiritual que nos quiere regalar en este triduo pascual. Finalmente dijo Jesús que había sido enviado a proclamar el año de gracia del Señor, lo que es conocido en la Biblia como el jubileo. Es decir, Jesús vino a proclamar el año del perdón, el año de la reconciliación entre Dios y los hombres. Y es que lo que más anhela, lo que más desea en estos momentos nuestro Padre es que nos reconciliemos con Él, que de verdad podamos entrar en comunión profunda teniendo en cuenta que Él nos perdona todos nuestros pecados si tenemos una conversión profunda. También dijo Jesús que vino a sanar a los oprimidos, a libertar a los oprimidos. Es que Jesús es el gran médico del alma y del cuerpo y Él vino a sanar todas nuestras opresiones, todo aquello que nos oprime, nos reprime y nos deprime. A veces terminamos oprimidos por situaciones dolorosas, reprimidos porque no podemos sacar y desahogar y finalmente deprimidos. Pero Jesús nos libera de toda opresión, represión y depresión porque por sus llagas hemos sido sanados. Termina diciendo este texto bíblico que todos allí en la sinagoga quedaron admirados de las palabras de Jesús. Esto quiere decir entonces que les capturó la atención,
Y es que cuando nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, necesitamos estar atentos a ellas, fijar la mirada en el proclamador, en el predicador, dejar entonces que nos capture la atención por medio de la palabra, porque a través de la palabra habla Dios a nuestras vidas. Estamos a pocas horas de iniciar el triduo pascual. Lo único que Dios nos pide es que nos dejemos capturar la atención, que vivamos con todo el fervor y la intensidad espiritual estos 3 días de jueves, viernes, sábado, aún más de domingo de resurrección, que tú y yo centremos la mirada, el corazón, el espíritu y todo el ser en esta Semana Santa que vamos a vivir, que estos días no sean de turismo, de paseo, que sean días verdaderamente para encontrarnos con Jesús y agradecerle todo el amor intenso que ha manifestado por nosotros en su pasión, muerte y resurrección. Un abrazo para todos y mil bendiciones.